Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal y a mi curso de tejido a 2 agujas para principiantes desde cero. En este capítulo conoceremos los materiales que se ocupan para desarrollar un proyecto a 2 agujas. Muchas veces he leído en grupos de tejido que preguntan cuántos puntos debo hacer o cuánta lana debo ocupar para realizar un proyecto. Bueno, yo siempre les respondo que es muy importante hacer la muestra de tensión. ¿Y para qué sirve esta muestra? Sirve para saber cuántos puntos y cuántas corridas caben en cierta cantidad de centímetros. Por ejemplo, si hacemos una muestra de 15 puntos y tejemos 15 corridas, sabremos cuántos centímetros tendremos a lo alto y a lo ancho de la muestra. Eso es muy variable porque todo depende del grosor del estambre y del diámetro de las agujas. Ahora vamos a conocer en detalle los diferentes materiales a ocupar. Lo primero que debemos conocer son los ovillos o estambre. Hay una gran variedad de grosor y texturas. Acá les mostraré algunos. Por ejemplo, tenemos un grosor medio. Acá tenemos una textura afelpada. Por acá un grosor más abultado. Un grosor delgado. Una lana más flexible. Una lana menos flexible. Vamos a dejarlas de lado y vamos a mostrarles el ovillo. A veces en la descripción traen definido la aguja que se debe ocupar y cuántos puntos y corridas son en una muestra de 10 por 10. Por ejemplo, acá trae la cantidad de metros, el palillo recomendado, la cantidad de gramos para una cierta talla y la muestra de tensión más la aguja crochet y el número de hebra. Pero hay otras que no traen esos datos, entonces para eso nosotros recomendamos siempre hacer la muestra de tensión. Con respecto a la cantidad de ovillos necesarios, también depende del proyecto en mente y de la talla que se desea realizar. Muchas veces tenemos los ovillos, pero no tenemos la aguja recomendada. Entonces, para esos casos es súper importante hacer la muestra de tensión y luego podemos medir los centímetros de alguna prenda y traspasarlo a los centímetros de la muestra y así podemos desarrollar. Por ejemplo, este ovillo tiene más metros porque es más delgado y este tiene menos metros en los 100 gramos. Por lo tanto, se van a ocupar más ovillos. Lo segundo que debemos conocer son las agujas o palillos. Hay de muchos materiales. Acá tengo algunos ejemplos. Aguja de metal con cable largo. Por acá tengo otra aguja de metal con cable más corto que es ideal para mangas. Una aguja de madera. Las agujas rectas. Por acá tengo dos tipos de agujas de metal. Una con cable plástico y la otra con cable de metal. Y mis agujas favoritas, que son las agujas intercambiables, que son muy sencillas de ocupar, tienen accesorios como las llaves, los topes y los conectores para poder cambiar cable cuando son más pequeños por uno más grande. Son fáciles de ocupar, se introduce la llave en un agujero y sirve para adaptar
y que el palillo quede firme. ¿Se fijan? Uno los cambia con mucha facilidad. Hay también varios tipos de palillo, madera, metal. Por ejemplo, acá tengo una muestra de un cable que dejé en descanso con los topes a cada lado. Entonces yo puedo sacar los palillos y ocuparlos en otro proyecto, ir alternándolos y queda muy cómodo para guardar. Y la diferencia con los palillos que no son intercambiables es que no necesitamos cambiar la aguja completa, sino que solo el diámetro de la otra aguja que vamos a ocupar. Si tienen la opción de comprarlos, se los recomiendo. En la descripción de los ovillos siempre sale el diámetro recomendado. Los diámetros varían entre 2 y 25 milímetros. Mientras más pequeño el diámetro, más apretado quedará el tejido. Por eso es recomendable utilizar el que sugiere el modelo de lana, pero al realizar la muestra de tensión podremos verificar si es el que desea ocupar. En tercer lugar está la muestra de tensión. Acá les dejo un claro ejemplo de cómo varía el tamaño si tejemos con el mismo grosor de aguja, la misma cantidad de puntos y corrida, pero diferente espesor de lana. Se puede apreciar claramente que pareciera que fuesen distintas. Por esta razón es imprescindible que como somos principiantes las podamos realizar. Estas muestras fueron tejidas con palillos del número 4 y la lana de color amarilla es de grosor 6 milímetros, mientras que la lana blanca es de grosor 3 milímetros. Tienen diferentes tamaños y tensión. Si se fijan, la lana más gruesa tiene un aspecto más apretado y menos elástico que la lana de color blanco. Esta tiene un aspecto más holgado y trabajable, ya que es muy poca la diferencia de grosor con la aguja utilizada y la que muestra o recomienda el fabricante, porque se puede utilizar el diámetro que uno desee. Si la lana es más delgada, con una aguja gruesa quedará más holgada. Es a gusto de cada uno, pero la muestra sirve para que no exageremos en los centímetros. Ahora vamos a tomar ambas y las vamos a medir, ya sea con una regla o con una wincha. Vamos a estirar la muestra y vamos a medir el ancho y la altura. Tomamos nuestra wincha y el ancho de esta muestra es más o menos 12 centímetros. Y en lo alto mide 9,5. De esta manera podemos definir cuántos puntos y corridas caben en unos 8 o 10 centímetros hacia ambos lados para poder traspasar nuestras medidas al proyecto que deseamos hacer. Ahora vamos a tomar la muestra en blanco, vamos a medir el ancho con nuestra wincha y mide 9,5. Y el alto 8,5. Con estas muestras de tensión nosotros podemos elegir de mejor manera cómo queremos el aspecto que tenga nuestro próximo proyecto. Recuerden que es al gusto de cada uno. Y por último vamos a conocer otros materiales que para poder realizar un buen proyecto es necesario tener estos accesorios que se hacen indispensables, como la wincha de medir, las tijeras o cortador, un crochet
Y los separadores, que se pueden reemplazar por alfileres de gancho, o si bien podemos hacer un trozo de lana amarrada con un nudo y le podemos colocar cinta adhesiva y cortarla, y esto nos puede servir como marcador. Lo bueno que tienen los separadores o marcadores es que son de colores y así podemos guiarnos mejor. Además, se necesitan agujas de coser, lápiz, goma y un papel para ir anotando todo lo que no se nos puede olvidar. Recuerden que existen muchos otros, pero con todos estos materiales que hemos aprendido hoy en el capítulo, nos podemos colocar manos a la obra. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y los espero en nuestro próximo capítulo con 3 maneras de urdir. Les dejo muchos cariños y que estén muy bien.